Eh, Listo. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Eh, Vamos a- hoy a ver a Baumgarten, que es yo creo que uno de los momentos, ya veremos Kant, es la culminación de esto, pero uno de los momentos fundamentales de esto que hemos llamado ilustración en la estética. Eh, en el texto este de Valeriano Bozal, yo recomiendo que lo lean, porque ilustra mucho sobre la ilustración, valga la redundancia, eh, y muestra como esta cosa que me parece interesante. La ilustración quería, como lo dice su metáfora lumínica, iluminar, digamos, la condición humana, por ponerle algún nombre. Y ello significaba dar luz o sacar a la luz, si se quiere, las distintas facultades. Por supuesto, fundamentalmente la ilustración supone un proyecto cultural, es decir, supone cultural civilizatorio, supone proveer de mayores conocimientos, de mayor conciencia sobre sí mismo, y esto es, digamos, con el fin de lograr. ¿Escuchan, escuchan al profe o creo que se perdió el audio, ¿no? Se perdió el Se audio, congeló, sí. se congeló. Vamos a ver si se recupera y si no lo llamamos a ver. Las conexiones hoy han estado terribles todo el día. Sí, sí, de verdad que sí. Además que por aquí está empezando a llover, entonces seguro eso tampoco ayuda. Así es. Voy a escribirle a ver si logra conectarse. Ya volvió. Bienvenido de vuelta. Disculpe. Gracias. Lo que decía, no sé hasta dónde me oyeron, pero digamos, este proyecto de ilustración, que es un proyecto cultural, que va a tener desde estas formas culturales de ilustrarnos a nosotros mismos. Kant lo dice en este texto, que es ilustración, de lo que se trata es de pensar nosotros por nosotros mismos y no por otro, no por el poder que lo haga, que nos dirija moralmente y políticamente, o por la religión que nos diga qué tenemos que hacer para salvar el alma, o por sabios que nos digan cuál es la verdad. En estos tres ámbitos fundamentales de lo bueno, moral político, vamos, ético político, llamémoslo así, y de lo verdadero que sería el conocimiento, nosotros tenemos que encargarnos de nuestra propia vida. Y por otra parte, hemos visto que se está creando este espacio de lo estético, que no es que no existiera antes, pero no tenía la creciente autonomía que está logrando, y tampoco tenía de alguna forma estaba relacionado, como lo hemos dicho, con la idea de verdad, en la medida en que la idea de belleza en las formas idealistas era una idea que era verdadera y al mismo tiempo debía ser racional, y por lo tanto la belleza también debía ser así, porque es solamente una parte de la idea. Y estamos viendo que se está creando este espacio propio que tiene que ver más con la sensación y con unas facultades de comprender esa sensación, no solamente de tenerla, sino también de comprenderla. Lo hemos visto con los empiristas, esto que se llama gusto, que se está llamando gusto ahora. Pero Baumgarten es más ilustrado, y por lo tanto con esto que ya señalábamos con Diderot, supone una forma más racional. Y en el caso de Baumgarten esto es muy fuerte, la idea de racionalidad.
Y entonces por eso Baumgarten va a tratar de, en ese sentido de ilustración ahora, de entender qué facultades en nosotros son las que dentro del sistema, digamos, del pensamiento humano, qué facultades son las que nos permiten percibir, esto no le importa tanto, la percepción, sino entender la belleza, entender las artes. Él hace mucho énfasis en la poesía, y hay un texto anterior que es Reflexiones sobre la filosofía sobre el arte de la poesía. Tengo algunos textos que podemos leer ahorita. Entonces se trata de ilustrar, de dar luz sobre qué cosas hay en el sistema de conocimiento que nos permitiría comprender esto, que por la novedad que tiene, bueno, creo que nunca va a terminar de encajar hasta ahora, mucho más complicado ahorita, digamos, nuestra contemporaneidad, tratar de ponerla en un sistema. Baumgarten es un filósofo sistemático, es decir, viene de una tradición racionalista alemana que tiene a Leibniz como el primer gran espíritu sistematizador. Y después entonces está Christian Wolff, que es un pensador, por un lado como muy elogiado, pero por otro lado muy criticado. Yo creo que el principal elogio tal vez no sea el mismo, sino que dio como discípulos fundamentales de él, a Baumgarten, por ejemplo, y a Kant. Ellos son de alguna forma wolfianos, pero también se dice que deforma mucho el sistema, la filosofía de Leibniz. Como que Wolff hay que tenerlo con cuidado, hay que manejarlo con cuidado. Pero en todo caso, Wolff, y como Leibniz, hace, digamos, algo así como una comprensión del inmenso sistema leibniziano y lo hace más, digámoslo así, escolar, más académico. Cuando el sistema wolffiano es como excesivamente, vamos a decirlo así, metafísico y como muy extenso. Leibniz escribió sobre todo una obra que todavía se están editando nuevos volúmenes porque hay cantidades inmensas de papeles sin publicar. Una cosa que va por lo monstruosa, así como 200 volúmenes, una cosa así. Y entonces Baumgarten, siguiendo esta idea de sistema, que la vamos a ver también con Kant, quiere mostrar dentro del sistema del pensamiento, de la razón en general, qué lugar ocupa esta facultad que nos permite conocer y enjuiciar la estética, de este conocimiento o esta experiencia, más bien, que parece como oscura, que parece no tan clara como las ideas de la razón, que es el gran paradigma. Y dentro de las ideas de la razón, de la racionalidad, están la matemática y la geometría, que son como los grandes paradigmas de conocimientos muy claros, muy, muy distintos en el sentido cartesiano. Recuerden que Descartes decía en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas que el verdadero conocimiento o la verdad son ideas claras y distintas, y esta idea va a seguir con Leibniz, Wolff y Baumgarten. Entonces, si el paradigma del conocimiento son ideas claras y distintas, evidentemente el conocimiento o la experiencia estética no lo es confuso, no tiene la certeza y la claridad del enunciado matemático. Y entonces tenemos, desde el lado del sistema escolástico, del sistema de la filosofía sistemática y de cierta manera académica, vamos a llamarlo así, para diferenciar la escolástica del medioevo. Este sistema académico se encuentra con, o Baumgarten, ese es el gran mérito, de abrirle un espacio dentro de la filosofía sistemática a esta forma de experiencia y de pensamiento sobre lo bello. De modo que
el gran esfuerzo es finalmente hacer una ciencia estética, que es lo que funda Baumgarten en este texto del cual se hicieron el ingente esfuerzo estos autores de hacer esta traducción de fragmentos, ¿no? De modo que se trata aquí de fundar una ciencia. Fíjense que contrario a los pensadores, contrario no, distinto, vamos a decirlo así, a los pensadores empiristas hemos visto que relacionan más la estética o digamos la crítica del gusto. Creo que podríamos englobar estas investigaciones que hemos visto alrededor del gusto. Lo hacen mucho más relacionado con la moral y menos con la ciencia y muchísimo menos con la idea de un sistema. En cambio, los ilustrados quieren hacer esto desde una forma de sistematización del conocimiento dentro de esta idea que es parte del proyecto ilustrado, de poner en orden los distintos ámbitos del saber y el hacer humano para poder comprenderlos mejor, para poder entender sus límites entre uno y otro, y finalmente que cada uno florezca dentro de su ámbito propio. Esta distinción no es tan importante en los empiristas, sobre todo porque los empiristas conservan mucho la idea de la relación con respecto a la moralidad, en el sentido que hay un continuo, esto viene de Shaftesbury, entre lo bueno y lo moral. Y lo veíamos un poco con Hume, esta idea de que cultivar el gusto es cultivar también las buenas maneras, los buenos modos, y esto nos permite entonces tener lo que le interesa fundamentalmente, creo que a los empiristas, una vida mejor, una vida más armónica, por ponerle un nombre, ¿no? Recuerden que está esto que hemos hablado del sentimentalismo y de la idea providencialista de la ilustración escocesa, de que hay un orden al cual nosotros tenemos que tratar de relacionarnos, y ese orden es fundamentalmente sentimental, es a través de nuestros sentimientos y a través, en esto insiste Burke, insiste Addison también y Hume sobre todo, la idea esta de que el sentimiento estético y el sentimiento moral pueden relacionarnos de forma adecuada en este orden. Vamos a decirlo así, la ilustración escocesa estaría con la idea de, por medio del cultivo del gusto y de las formas morales, es que se puede cumplir este ideal ilustrado. En cambio, la ilustración del continente quiere ser como mucho más teorética, vamos a decirlo así. No por casualidad el texto que leímos yo lo he dicho, de Diderot, está en esa gran recopilación del saber humano y de la acción humana, que es la enciclopedia. Pero es un texto lexicográfico, vamos a decirlo así, de donde se quiere explicar y poner en orden el saber y todo el resto del mundo, vamos a decirlo así, clasificar plantas. En el siglo XVIII es donde se empieza esta idea de clasificaciones, de taxonomías, y esto es parte de ordenar un mundo que se percibía confuso u ordenado bajo criterios o principios que no son los adecuados. Entonces, la ilustración europea va a ser una ilustración más sistemática y que quiere comprenderlo desde el lado de, como entienden esta idea de ilustrar, que es ciencia, científico. La ciencia es lo que nos va a salvar, y por eso, entre otras cosas, Baumgarten va a tratar de darle este espacio de hacer una ciencia estética, pero también entendiendo la particularidad del objeto estético, que no es el mismo objeto de la ciencia matemáticas en primer lugar, que es el gran paradigma, pero también de las ciencias naturales, que han tenido un inmenso desarrollo, sobre todo con la física de Newton. Como decíamos, Newton publicó su libro en 1689 y fundó la física hasta principios del siglo XX. Y era el gran sistema de pensar el mundo. Digamos, el mundo se había aclarado con la mecánica clásica. Piensen que son 3 leyes y un principio, la
las tres leyes de Newton, de acción y reacción, fuerza igual a masa por aceleración e inercia, y el principio de gravitación universal. Con esas leyes se entendía todo el universo. Ya no había una separación entre el cielo y la tierra, sino todo era entendible a partir de las ecuaciones particulares que se deducen de esas tres leyes. Creo que era un sistema, digamos, totalmente ilustrado en ese sentido, que quería mostrar las formas del pensamiento sobre la realidad completa, y no quedaba, vamos a decirlo así, como huecos en el pensamiento físico. Bueno, esto un poco quería llevarse a todas las áreas del conocimiento, y ese es el esfuerzo de Baumgarten, de mostrar el espacio, o crearlo más bien, un espacio para la estética, para la ciencia, de esta experiencia particular que todavía ahora incluso se considera confusa. Y es el primer paso, yo siempre lo hago porque es con que vamos a concluir, pero además vamos a concluir porque es la conclusión de todas estas preocupaciones con Kant, donde Kant no solamente va a abrir un espacio para la estética, sino la va a desligar ya definitivamente de los otros ámbitos. Esto que hemos dicho que se piensa todavía la unidad entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, o el ser, lo que es verdaderamente, lo que es bueno moralmente, y la belleza, todavía Shaftesbury la está pensando como una unidad. Y Baumgarten quiere, aunque no dicho de esta manera, quiere ponerlo también dentro de un sistema del saber, un sistema de saber que incluye la metafísica, que quiere hablar de lo verdadero, del conocimiento racional, quiere hablarse, hay una moral también, y además quiere hablarse de una estética. Kant va a romper esto y va a darle a cada ámbito una forma separada, que no necesariamente se comunican entre sí en un primer momento. Vamos a ver que Kant va a tratar de establecer puentes. Pero la autonomía que quieren Baumgarten abrir con esta ciencia estética es una autonomía que todavía está dentro de un sistema que perfila de todas maneras todavía la unidad. Y Kant va a romper esto, y con inmensas consecuencias para nosotros y para la modernidad. Discúlpenme, prende un poco la luz porque está un poco oscuro. No ilumina mucho más, pero hay algo un poquito más. Bien. La nube negra que viene. Sí, bueno, que tenemos desde hace 20 años encima. Bien, no sé si me explico, si se ve esta idea. Para resumir, señalo, hay una idea de sistema, de sistematicidad, que es fundamentalmente teórico, que quiere abrir un espacio dentro de ese sistema teórico para iniciar esta ciencia estética, y se quiere hacer esto desde, como lo señalaba, desde la forma de pensar racionalmente, a la manera, vamos a ver ahorita en qué consiste ese conocimiento racional, a la manera, pero incluirlo dentro del sistema de la razón. Razón aquí significa algo mucho más extenso que meramente racionalidad matemático-científica, vamos a decirlo así. Razón, esto lo va a llevar en Kant, se va a hacer como muy claro, y en Hegel se va a hacer muy fuerte. Razón es mucho más que racionalidad del conocimiento, es como el gran sistema del saber humano, qué sé yo, de las formas humanas de pensar, de la conciencia, diría. La conciencia cuando se conoce a sí misma. Eso sería la razón, de modo que, vamos a ver con Kant, de lo que se tratan las tres críticas son formas en que la razón interactúa con la realidad, como pensamiento, como moralidad, como acción, o estéticamente. Bien, entonces en este marco de la razón es que se quiere crear esta ciencia estética. No sé si me explico más o menos. Sí, totalmente. Queda clarísimo. Qué bueno. Yo voy a compartir la pantalla, este texto que se los envío y lo pongo en el Padlet.
¿Han podido bajar las cosas? ¿Se bajan bien? ¿Se ven bien? ¿Están Claro, no he claras? tenido ningún problema, no me han comentado tampoco nada directo a mí, así que Vale, intuyo que todos han podido. vale, qué bueno. El de Valeriano a mí se me ha hecho difícil bajarlo. Es porque es muy pesado, ¿no? Creo. Sí, Y ¿Perdón? que son 100 megas, pero está muy bueno. Ese Si es lo muy bueno, logran ese bajar, texto, sí. Traten de bajarlo, sí. Vale, Porque cada mega. es muy, totalmente. Yo he leído estéticas con este curso, preparando este curso, estéticas esas como más clásicas y esto se las lleva de lejos por cada de esos articulitos son joyas. Sí, haz el esfuerzo, Carlos. Despiértate temprano en la mañanita y lo pones a bajar cuando hay más internet, algo así. Buenas noches antes de dormir. seguro, seguro. Gracias. Sí. Yo lo he buscado por otros lados, pero esta que es la versión que se ve mejor, además, no se ve muy bien, pero se logra leer y la que estaba como más completa. Si alguien ve otra por ahí, nos dice y la bajamos. Yo estoy pensando, perdón por el paréntesis, Valerie, pedirle a los otros, o con los otros profesores, que hagamos como una biblioteca sobre nuestros textos comunes, pues, ¿no? Y que Como estén una ahí carpeta de Drive. como una carpeta de Drive del diplomado. Hay que conversarlo también con los otros profesores, pero profesoras. Ahí sí vale profesor totalmente. Si me excluyo soy... y entonces, a ver si hacemos una cosa, pero bueno, si se desea, yo no quiero... Nada, vamos a comenzar a compartir la pantalla y leer un poco estas ideas. ¿En qué consiste este intento de Baumgarten? Vamos a quitar esto. Se ve mejor. Ok. Ajá, se ve un poquito mejor. ¿Lo leen? ¿Se ve? Sí, 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 se sí, ve. se ve perfecto. Bien. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Ajá. sí, profe. Sí, Teresa. No, que sí se lee. Estoy desde Ah, el teléfono, es muy complicado, pero me sí se imagino. puede leer. Vale, vale. Sí, gracias. Bien. Baumgarten comienza mucho con esta idea de filosofía poética. Les decía que él tiene este texto sobre reflexiones de la poesía que es como el embrión, vamos a decirlo así, de la estética. Saben, esta idea, la estética, Baumgarten la va a dejar inconclusa, se va a publica una primera parte y la segunda se publica de forma inconclusa. Pero digamos, aquí está como el centro principal de esto, ¿no? Y comienza, me permito leer este primer párrafo porque aquí está la esencia de lo que hace Baumgarten. La filosofía poética es, a que hace referencia, es la ciencia que lleva el lenguaje Se congeló. Sí, Sí. perdimos el audio, profe. Sí, no se oye. Todavía nada, ¿no? No, yo no escucho nada. Vamos a ver si Nada. si se recupera la señal o se termina de caer. y Baumgarten insiste mucho en esto, sobre lo sensible. De esto se trata. Ahí se terminó de caer. Ya volvió. Sí, ya volví. Ya, ahora sí, Sí. ahora sí. Ajá. Yo pensé que era Teresa la que tenía mala conexión. ¿Querías decir algo, Teresa? No, creo que no. No, profe, gracias. Vale, entonces vuelvo a compartir. Ajá. Entonces señalaba que cuando Baumgarten habla aquí del lenguaje sensitivo, es esta idea de un lenguaje lenguaje en el sentido, yo lo diría más de logos, es decir, del lenguaje que piense y pueda hablar sobre esto sensitivo.
Pero también señala esta idea lo señala que la poética, y con poética no solamente fundamentalmente se refiere en primer lugar a la poesía, y es su principal referencia, pero también quiere hablar de la posibilidad creativa, vamos a decirlo así, sobre la realidad, es decir, pensar la realidad no como una realidad que es para pensarla teóricamente, y pensarla teóricamente. Recuerden esto, la ciencia siempre en la modernidad es una ciencia que también es tecnología y por lo tanto es control y dominio, sino también en este sentido una relación distinta, una relación, vamos a llamarla así, poética. Y en este sentido, entonces, la poética y esta ciencia, esta filosofía poética, esta ciencia, quiere hablar de esto sensitivo. Y entonces señala esto Baumgarten, pero como en el habla ya tenemos aquella representación que comunicamos, la filosofía poética supone en el poeta una facultad cognitiva inferior. Entonces tenemos esta idea, esta filosofía poética es una forma de conocimiento, pero es una forma de conocimiento inferior. Inferior por dos cosas. Inferior porque no es la pura razón. El ejemplo fundamental, o vamos a decirlo así, la razón fundamental del conocimiento, como lo decíamos, racional, tradicional, y estoy pensando en Descartes, sobre todo Leibniz también, es la razón pura. Y razón pura supone fundamentalmente razón matemática. Y entonces este conocimiento inferior no tiene las formas de certeza que tiene este conocimiento matemático. En ese sentido, supone efectivamente una inferioridad vamos a decirlo así, por el lado de la certidumbre. No solamente la certeza, sino además las formas matemáticas suponen y esto está muy coherente con esta idea de sistema de estos pensadores, supone que todo el conocimiento matemático puede ser deducido a partir de axiomas que son claros y distintos, de modo que lo que tenemos es un sistema que se puede explicar bajo una estructura, como se decía en la época, more geométrico demostrata, es decir, bajo una forma casi geométrica donde de axiomas se sacan teoremas y la verdad queda siempre como reunida dentro de ella. El libro que hablábamos de Newton se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural, porque se piensa hacer como una matemática de la naturaleza. Leibniz piensa hacer algo así como una matesis universal, es una idea que ya estaba en Descartes, es decir, pensar el universo como una matemática universal y en la cual finalmente todos los conocimientos se podrían explicar algo así como un cálculo metafísico, una cosa un poco rara. Pero el gran paradigma era la matemática. Y esta filosofía poética todavía no le pone nombre de Baumgarten, en ese sentido es inferior, porque no tiene certeza, pero además no tiene el sistema digamos, geométrico o deductivo, donde todo forma un sistema, como se dicen ciencias actuales de filosofía de la ciencia, axiomático, ¿no? Pero también inferior por otra cosa, porque está basado o está fundamentado en los sentidos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, aunque quiere ser una ciencia, y Baumgarten va a tratar de abrir el espacio, sin embargo, no es ciencia en el sentido de que no es teórico, sino es también empírico. Entonces, siempre tiene una relación con la experiencia y eso supone, lo va a señalar Baumgarten, siempre una oscuridad. Es decir, aquí pareciera, y esto es un poco lo que quiere decir el texto de Valeriano Bozal, pareciera que hay que iluminar un poco más. La ilustración tiene que hacer un esfuerzo, porque la experiencia siempre supone oscuridad y no la claridad meridiana y cenital de la matemática. Entonces, la inferioridad supone inferioridad tanto en la posibilidad de certezas y universalidad también,
Recuérdense que esto todavía incluso es una preocupación importante en los empiristas, de que el gusto sea universal y que se puedan entonces extraer algunas reglas. La ciencia, para que sea sistemática, tiene que suponer la universalidad, porque si no se supondría las particularidades culturales, en primer lugar las particularidades de cada uno, individuales, pero también las particularidades culturales. Todavía no es un siglo histórico, nosotros después hablaremos de particularidades históricas en el siglo XIX. Pero si una ciencia quiere ser universal, y esto era un requisito fundamental de la Ilustración, entonces no puede ser una ciencia de formas, o digamos, la limita fundamentalmente este resto, vamos a decirlo así, de resistencia que supone siempre la experiencia y los sentidos, la sensibilidad, donde no, digamos, hay una confusión incita en la realidad misma. Hay una inmensa diversidad, hay una diversidad que tratamos de pensar bajo leyes en el caso de las ciencias naturales, de las ciencias sociales también, pero que siempre se resiste, siempre es distinta, siempre tiende como a la dispersión. Y en ese sentido la razón siempre se queda un poco corta. Y bueno, en el siglo XX, la epistemología del siglo XX nos va a mostrar que siempre que aquella certeza que se creía que tenía la ciencia no la tiene. Ni siquiera la matemática, que se pensaba el gran paradigma, tampoco es cerrada, completa y totalmente clara, vamos a decirlo así. Pero aquí todavía está el paradigma matemático y el paradigma, y frente a él, perdón, las formas cognoscitivas de la ciencia estética son empíricas, y eso le da una oscuridad, como lo vamos a ver ahora, y suponen una inferioridad. Bueno, Baumgarten lo que hace es rescatar el viejo término estética griega, aiestheta, que habla de la sensación. La estética, el término etimológicamente habla de experiencia sensible. Y entonces, con este nombre va a bautizar esta nueva filosofía poética. Dice así: ya los filósofos griegos y los padres cuidadosamente, los padres son los padres de la iglesia, cuidadosamente distinguían siempre entre aiestheta y noeta. Noeta es el pensamiento y aiestheta son los sentidos. Y parece bastante claro que estos no solo equiparaban aiestheta con las cosas sensoriales, también honraban con este nombre aquellas de las que hay ausencia de sensaciones, por consecuencia de la fantasía, es decir, la imaginación, lo que hemos visto nosotros como imaginación en los empiristas. Sería, por tanto, noeta los objetos de la lógica, que han de ser conocidos por la facultad del conocimiento superior, aiestheta epistemes aiesthetike, o bien de la honraban con este nombre aquellas de las que hay ausencia de sensaciones, por consecuencia la fantasía. Es decir, esta epistemes de la sensibilidad. Entonces aquí le está poniendo el nombre. Primero es episteme, es conocimiento y quiere ser ciencia, pero es ciencia de estos objetos particulares, ¿no? El filósofo no se preocupa por los términos en cuanto a sonidos articulados, que en efecto conciernen a la aiestheta. Mayor dominio de ellos se tiene al tomar en consideración su expresión sensitiva. De aquí que la parte de la estética acerca de la expresión sea más abarcadora que la de la lógica. Aquí he hablado arriba de la lógica, porque la lógica entonces, la racionalidad tal como la conocemos ahora, racionalidad matemática o racionalidad matematizante, es lógica, entra del ámbito de la lógica. Ya no es lógica solamente como la pensamos ahorita, como estas técnicas de pensamiento correcto, sino es lógico, es aquello que habla de conocimiento, de entendimiento, de razón. Por lo tanto, la física es lógica también, la química estaba
comenzando, pero debería de ser lógica. Pero esta forma no es lógica, sino es, vamos a ver ahora, está relacionada con la psicología y es sensitiva. Pero señala esto, que lo señalábamos ahorita con lo de la dispersión. La parte de la estética acerca de la expresión sea más abarcadora que la de la lógica, porque la parte estética obviamente tiene un ámbito mucho más amplio porque habla de todas las posibilidades sensibles. Y esto que habíamos señalado ya con los empiristas, que la experiencia estética es la experiencia de particulares. Es decir, yo cuando veo una obra de arte, cuando leo un poema, cuando percibo un paisaje, ahí veo belleza. Y es una particularidad, es decir, este paisaje ahora se me muestra como bello. No necesariamente es así, siempre. Es en este momento particular y este cuadro en particular me parece bello o no. Y entonces no hay la ciencia, esta idea de la lógica, donde es fundamentalmente un pensamiento conceptual, donde todas las cosas que están bajo ese mismo concepto se comportan y actúan igual. No sé, pienso en las leyes de Newton. Todas las masas, cuerpos que tienen masa en el universo se atraen, todos, sin distinción. Pero no todos tenemos experiencia estética y no todos tenemos la misma experiencia estética. De modo que el marco de la estética es muchísimo más amplio porque es de toda la experiencia sensible, pero además de las variaciones que hay en ellas. Aunque haya una unidad del gusto, aunque se traten de establecer, vamos a ver ahora, cuáles son los temas principales de la estética, hay una multiplicidad mucho más grande, ¿no? Y entonces dentro de cuando no entra la lógica, digamos, si la estética no es parte de la lógica, Baumgarten va a tratar de darle un espacio y lo va a encontrar en la psicología, ¿no? Puesto que la psicología contiene los primeros principios de la teología, la estética, la lógica y las ciencias prácticas, lógicamente remite a la metafísica. El asunto con la psicología es lo siguiente, lo primero es no pensar la psicología como la entendemos nosotros, que es como una ciencia social particular, un espacio raro entre no es ciencia social como la economía o la sociología, pero es un saber mucho más científico, vamos a decirlo así, que la filosofía, el arte o la literatura. Pero en la literatura hay unos que la piensan más científica. Pero la psicología en este momento se pensaba más esto como un gran modelo, como una gran división. En primer lugar, con esta relación a la metafísica que señala Baumgarten, finalmente la psicología es la psique, es el alma, ¿no? Y es tratar de entender el alma con sentidos metafísicos, en el sentido de el alma es racional, es inmortal, estos señores pensaban en la inmortalidad del alma, y es de alguna forma no solamente el asentamiento de la razón, sino además supone esa racionalidad, una conexión con la racionalidad del mundo, ¿no? Pero esta psicología se divide en dos partes, se divide en una empírica y en las formas más racionales y más lógicas en racional. Y entonces lo que va a hacer Baumgarten es relacionar la estética con esta parte empírica, ¿no? Lo señala aquí, la ciencia de la expresión y el conocimiento sensitivo es la estética, lógica de la facultad cognitiva inferior, filosofía de las gracias y de las musas, nociología inferior, arte de pensar bellamente, arte del análogo de la razón. Esto es muy importante. ¿Qué es esto del análogo de la razón? Y aquí lo dice como arte. Esta ciencia va a funcionar como analogía del pensamiento racional. Entonces, en este sentido es también inferior porque tiene un referente que es el conocimiento racional hacia el cual, vamos a decirlo así, tiende, pero no es igual, es análogo. Y entonces, uno puede pensar que la estética de Baumgarten quiere tener en vista, vamos a decirlo así, el conocimiento racional, pero entendiendo que habla de un ámbito distinto.
y siempre lo señala Baumgarten, es inferior. Es decir, está en minusvalía con la referencia al conocimiento racional y el conocimiento de la ciencia. Por aquí es que va lo que señalaba al principio, a dividir, mostrar Kant la separación radical. El conocimiento, digamos, la estética ya no es conocimiento y no tiene por qué compararse con o la moral o con el sistema, digamos, de la razón práctica, el sistema de la facultad de desear, como lo dice Kant, pero tampoco tiene que caer bajo, vamos a decirlo así, bajo la sombra del conocimiento teórico. La estética no quiere conocer y no tiene por qué estar relacionada con el conocimiento, con las formas de la razón, que tienen además una relación, una conjunción distinta, ¿no? De modo que esta idea de análogo, que todavía está en Baumgarten, porque él quiere meter la estética dentro del sistema de la razón en general, se va, no hace falta, pues, ¿no? Pero él todavía entonces lo piensa como analogado a, ¿no? Pero analogado siempre supone con respecto a, y entonces aquí el respecto fundamental, la referente fundamental es la razón, ¿no? Y entonces señala Baumgarten, aquellas partes del cuerpo con cuyo movimiento correlativo coexiste la sensación externa son las facultades estéticas, órganos sensoriales. A través de ellas tengo las facultades de sentir, el tacto, la visión, la audición, el olfato y el gusto. Es decir, estos son los estéticos, los sentidos estéticos. Y entonces, para señalar este carácter relacionado con la psicología empírica, dice Baumgarten, de donde toda sensación es una percepción sensible que debe ser formada por la facultad de conocimiento inferior, toda vez que la experiencia es conocimiento claro por los sentidos. La estética de la experiencia comparable y expresable es empírica. Es decir, y también no solamente la percepción empírica de los sentidos, sino la fantasía. De modo que la estética sería una estética fundamental y en primer lugar de los sentidos, y además Baumgarten piensa que dentro de las oscuridades que hay ahí, todavía los sentidos suponen una mayor claridad, y también está la fantasía, la imaginación, que supone un poco de mayores oscuridades y mayores, digamos, dificultades para pensarla, porque siempre es derivada, y si es derivada entonces pierde un poco del carácter un poquito más claro. Digo un poco más claro porque la experiencia nunca es clara, que tiene con respecto a la estética inmediata. Vamos a ver un poco más abajo. La estética tiene, uno puede pensar, me salgo un momento, dejo de compartir para conversar esto. Ajá. La estética tiene esta característica. Ahí Baumgarten habla no solamente de la psicología, de la fantasía, sino habla, por ejemplo, de la previsión como posibilidad de adivinación del futuro. Habla como de la estética como una forma de, vamos a decirlo así, perceptiva, como cuasi mágica. Pero todo esto en el sentido en que la estética me da representaciones de, y entonces, por ejemplo, en los sueños tengo representaciones de lo que creo que es el futuro, o por formas de adivinación. Y esto suena como muy raro, que tiene que ver la estética, como lo hemos visto, que es apreciación de lo bello, con estas ideas, por ejemplo, de adivinatoria. Y es por lo siguiente. Porque Baumgarten señala que ahí hay representaciones, tengo un sueño o tengo una visión, ¿no? Las fantasías suponen también esto, ¿no? Él hace esta división que es muy curiosa entre la imaginación, que le llama utópica, que es algo que no existe en el mundo, vamos a decirlo así, está fuera del mundo, es un invento absoluto, vamos.
y por lo tanto, señala él, es menos reconocible, menos racional. Y hay este conocimiento que él llama heterocósmico, un nombre rarísimo, que es posibilidades de que algo exista, aunque no exista aquí. Es posible pensar un reino de un planeta de seres, qué sé yo, de seres que solamente vuelan, o son seres de, qué sé yo, sensibles solamente y no pensantes. Es posible esto. Eso sería. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la fantasía o en esto de la adivinatoria, tenemos representaciones, imágenes que nos vienen. Y entonces lo que dice Baumgarten es que esto es ámbito de la estética porque supone representaciones sensibles que también pueden ser, proveernos algún tipo de conocimiento. Y ese conocimiento, por ese conocimiento tiene estas particularidades estéticas que no tiene certezas absolutas, aunque pudiera tener verdades, pero no con el nivel de certezas que se tienen. Y es un conocimiento que además, bueno, que no es claro, ¿no? Es claro y distinto. Es decir, sus verdades son menores, como lo hemos dicho, y no supone vamos a decirlo así, la certidumbre que nos dan los conocimientos de la matemática principalmente y de la ciencia. De modo que son, y por supuesto, supone aquí en última instancia, y esto hay que señalarlo, la idea de, vamos a decirlo así, formación humana, esto que los alemanes llaman Bildung. Efectivamente, la educación, la forma estética también nos educa y nos forma, aunque no nos forme de esta manera teórica, pero nos forma y hay que entonces, entre otras cosas, sistematizarla para que su forma, la idea, las maneras en que nos forme sean las más adecuadas. En este sentido es que se señala que es ilustración, porque la experiencia estética es fundamental en nosotros. Ella es muy, como lo señala Baumgarten, como muy propicia para nuestra espiritualidad, digamos, nos abrimos muy ampliamente hacia ella, nos deleita, nos gusta, nos produce placeres, y entonces habría que hacer de esta forma, aunque confusa y un poco oscura, lo más clara posible para que nos ayude. Y uno si leen este texto sobre, yo lo voy a poner para que lo tengan ahí, sobre la poesía, está todo el tiempo relacionando con la moralidad, y siempre citando como poetas clásicos, Horacio fundamentalmente, porque ahí muestra el carácter de la poesía también como formadora, es decir, no solamente moralmente, porque los clásicos lo pensaban así, pero es fundamentalmente una idea de formación humana, de cultura. Y esa cultura entonces también debería ser ordenada y sistematizada. No sé cómo vamos, me explico, preguntas, opiniones. ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Sí, profe, sí. Ajá. Sí, perfecto. Es que tengo la cámara apagada por el internet. No te, va todo bien, no te va todo preocupes. perfecto. Chévere, qué bueno. Bien. Es muy importante esto. Si ya lo habíamos hablado esto con Burke y por supuesto con Hume. Es la facultad de juzgar. Aquí se trata de meter dentro de las posibilidades de juicio, cuando se habla de juzgar, se habla de la posibilidad de, en primer lugar, de hablar sobre lo estético, pero también de juzgarlo en el sentido de sopesarlo con respecto a otras cosas. Es decir, de poder hacer teoría de ello. Ya lo veíamos esto con Burke.
La idea de cómo la estética pasaba de ser casi totalmente pegada a las sensaciones y es casi mera receptividad al final de esta introducción al gusto en el Tratado de Burke, termina siendo mucho más de conocimiento. Y bueno, Baumgarten lo hace esto explícitamente. La estética quiere ser una ciencia y por lo tanto debe darnos herramientas para poder juzgar sus objetos, ¿no? Me permito leer esto. Es la ley de la facultad de juzgar. La perfección de una cosa se percibe cuando las diversas percepciones de ella concuerdan. Su imperfección cuando éstas divergen. Y cuando está aquí hablando Burke de perfección, va a hablar de los criterios que nos permiten determinar una obra de arte, una pintura, un poema, si es perfecto, y perfecto es aquel que nos produce placer y nos produce el agrado que supone la belleza. Y entonces lo que debemos tener la posibilidad con esta facultad de juzgar aumentada con la estética es criterios para determinar la belleza. Si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver ahorita, aquí podemos volver un poco a Diderot, y de lo que se está tratando es de entender qué relaciones en las cosas producen que la cosa efectivamente me sea agradable o no. Es decir, Baumgarten no nos va a dar criterios cerrados, vamos a decirlo así, me permito la expresión. Simetría, que es lo que discutía Diderot. No hablemos de simetría, no hablemos de qué sé yo, de cierto tamaño, o no hablemos de equilibrio, sino vamos a hablar de relaciones. Esto es un poco lo que quiere hacer Baumgarten. Si quieren mostrarnos qué cualidades hacen que efectivamente el objeto pueda ser, pensado como bello, ¿no? Puede ser, y en este sentido los juicios significa posibilidad de comparar y tener entonces criterios que comparar una cosa con otra me permita el conocimiento y la idea del gusto, ¿no? Entonces señala de lo que se sigue que ya se ve ya indistintamente la facultad de juzgar y por tanto el juicio serán ya sensitivos, ya intelectuales. El juicio sensitivo es el gusto en sentido amplio, y aquí vale la pena subrayar gusto, sabor, paladar, olfato. La crítica en el sentido más amplio es el arte de juzgar, es decir, aquí está hablando de las formas sensitivas, pero también de las formas de crítica. Crítica supone la elaboración. Crítica no se entiende en este momento solamente como crítica de arte, por ejemplo, sino crítica supone también la elaboración intelectual del material que me da el gusto, que me da la sensación. La crítica de la razón pura en Kant no es crítica como de criticar algo malo, sino es entender cómo funciona la razón, cuáles son las divisiones. Entonces, crítica aquí sería la posibilidad de juzgar, vamos a decirlo así. Luego, el arte de formar el gusto o de juzgar por los sentidos y de expresar el propio juicio es la estética crítica. El que goza del juicio intelectual es crítico en sentido amplio, de donde la crítica en sentido general es la ciencia de las reglas de juzgar distintamente acerca de la perfección o la imperfección de esto que percibimos por los sentidos. Entonces, digamos, hay una estética empírica, que es la estética relacionada con el sentido más originario de la palabra, sensible, percepción, y hay esta estética racional, vamos a decirlo así, aunque sea una racionalidad menor, que permite el juzgar y el asimilar intelectualmente y por lo tanto permitir elaborar una teoría finalmente estética. Lo que conocemos ahorita como teoría estética es esta estética crítico en sentido amplio. La perfección del fenómeno, y esto es una palabra fundamental en estos señores. Fenómeno es en los pensadores alemanes, desde Baumgarten, ya estaba en Wolff y Leibniz, pero aquí en Baumgarten, y lo vamos a ver en Kant, lo que me habla de la realidad. Nosotros percibimos fenómenos.
o lo que para el gusto en sentido amplio es observable es la belleza. Ese es el objeto al que la facultad estética apunta, la belleza. Claro, no todo fenómeno es perfecto, es solamente la capacidad crítica la que me va a permitir determinar, en base a estos criterios que vamos a ver ahora, determinar en qué consiste el placer en cada uno de ellos, es decir, la perfección que se produce, la perfección que nos produce, perdón, placer. La imperfección del fenómeno, o lo que para el gusto en sentido amplio es observable, es la deformidad. De ahí que lo bello, como tal, deleita a quien lo intuye. Lo deforme como tal es desagradable para quien lo intuye. Y entonces, esto que veíamos mucho en nuestros autores empiristas, esta idea de algo que nos agrada y nos desagrada, que lo decíamos además que estaba relacionado con lo moral, ¿se acuerdan? También es bueno aquello que me produce placer y es malo lo que me produce dolor o desagrado. En Baumgarten va a tener esta característica no tan conectada con la moral, sino en la posibilidad de evaluación crítica, lo que hemos dicho esto de elaboración crítica, con esta idea de perfección, que todavía tiene que ver un poco, vamos a decirlo así, tiene como un rasgo idealista ahí, ¿no? Recuérdense que sobre todo en Burke, está esta idea de que la belleza no es perfecta y, bueno, y mucho menos lo sublime. Lo sublime más bien es como lo imperfecto por naturaleza. Pero Baumgarten creo que aquí hay unos restos idealistas de pensar que la belleza es perfección. Y entonces constituye, o esto produce, estas dos, digamos, formas antitéticas, que es placer y displacer, o placer y dolor. Los traductores dicen que no debería ser dolor, sino displacer, es decir, algo que no me causa placer, que lo veíamos con Burke también, ¿no? Desagrado, como se traduce aquí. Entonces tenemos unas formas de percepción que tienen una respuesta en nosotros, en este caso anímica, pero esa respuesta anímica es el resultado de la posibilidad del juicio. Es decir, y esto vamos a ver que hay una conexión fundamental con Kant. Kant la va a elaborar mucho más, de forma mucho más adecuada, que nosotros percibimos, vamos a verlo al revés, si nosotros sentimos placer con la belleza, es decir, este sería como el resultado, es porque nuestro juicio ha evaluado fenómenos y ve en ellos perfección. Esto es lo que produce, aquí está la belleza, ¿no? Algo, una cantidad de fenómenos que tengan ciertas relaciones y esas relaciones sean armónicas, perfectas, y eso entonces nos va a producir en nosotros, cuando lo detectamos y lo conocemos, va a producir belleza. ¿Por qué crítica? Porque la belleza no es, lo piensa Baumgarten, inmediatamente, digamos, o pocas veces es perceptible. Si sobre todo además hemos visto que el modelo de Baumgarten de belleza y de estética es la poesía supone la comprensión del poema. ¿Sí? Pero esto también supondría el mirar una pintura. Esto lo dice Leibniz y lo dice sobre todo Wolff. Toda percepción de fenómenos, para entenderlo, digamos, el fenómeno por sí mismo sería como individual y particular. Nosotros tenemos que hacer un recorrido y hacer lo que en Kant será una síntesis para poder percibir la cosa realmente, y no solamente fenómenos que trataría solamente de la dispersión. De modo que igual que en un poema tenemos que escuchar todo el poema y después hacer como, vamos a decirlo así, como recoger las partes y pensar la totalidad y decir, si es un poema bello o no, si finalmente es un poema perfecto o no. Y Baumgarten hace toda una cantidad de estudios de poesía de cómo el poema logra producir efectivamente este sentimiento de belleza. En la pintura sucedería un poco también esto, y en la escultura, en todo arte.
la necesidad de hacer un recorrido y de hacer una síntesis para poder determinar si es perfecta, y entonces una vez que la determinamos que es perfecta, o nos damos cuenta, pero darnos cuenta significa racionalmente, en esta razón menor, inferior, pero razón, darnos cuenta de esto y entonces poder entender que es que es belleza, que es perfecto y produce belleza. Aquí hay una distinción entre intuición, que significaría la captación inmediata, que es fundamentalmente captación inmediata del fenómeno, y comprensión, que supone, una comprensión siempre supone, en principio, en primer lugar, hacer esta síntesis que hemos dicho, pero también supone hacer discurso, ¿no? De modo que la comprensión, cuando es intelectual, siempre supone, es discursiva, no es intuitiva. La perfección no la podemos captar intuitivamente, porque lo que captamos son fenómenos y solamente en el arreglo que hagamos de esto, aquí estoy kantianizando un poco la cosa, pero esto ya estaba un poco en Wolf, los fenómenos pensados dentro de sistemas ordenados es que me pueden dar la idea de perfección. Aquí es cuando funda los conceptos de estética como fundamentales, ¿no? Estética es teoría de las artes liberales, nociología inferior, arte del pensar bellamente, es arte de pensar, pero no de pensar, vamos a decirlo así, correctamente o matemáticamente, sino bellamente. En este sentido es un arte poético, es decir, lo que se piensa bellamente es poético y no se piensa, digamos así, certeramente, como sería la matemática. Arte del análogo de la razón, de nuevo esto, es una forma de racionalidad, o digamos una especie de racionalidad que se supone análoga a la razón, lo que se haría en la ciencia con en última instancia la certeza, la estética lo hace con respecto al pensar y al sentir bellamente, ¿no? Es la ciencia del conocimiento sensitivo, ¿no? No es del conocimiento racional, intelectual, sino del conocimiento sensitivo. Y esto, como decíamos, supone un nivel comparado con el analogado principal, que es la razón, inferior, y como yo le he señalado esto con oscuridades, ¿no? El grado natural de las facultades cognitivas inferiores, que se incrementa a través del solo uso sin cultivo de la disciplina, puede llamarse estética natural y puede dividirse según la acostumbrada, la lógica natural, en innata, bello ingenio innato y adquirido, y esta a su vez en lo que se enseña y a la que se aplica. Esto es importante porque supone que este conocimiento lo tenemos todos, por una cosa muy obvia, pues, ¿no? Como Garte tiene que, como cualquiera, como lo hemos visto en los empiristas, que el conocimiento, me voy a salir un poco, que el conocimiento, que el disfrute estético, la experiencia estética la tenemos todos, ¿no? No hay que ser filósofo para tenerla. De modo que lo que él describe es formas que tenemos de crítica, aunque sea poco cultivada, primero formas de percepción y después formas de crítica, aunque poco elaboradas, para que todo el mundo pueda decir respecto a ciertos fenómenos naturales, ciertos objetos naturales, vamos a decirlo así, ciertos objetos culturales, sea poesía, sea pintura o sea escultura, que son bellos. Es decir, hay una estética natural, como hay un conocimiento natural, podríamos pensarlo pensando en la razón. Todos tenemos un conocimiento natural que podemos o no más o menos refinarlo. Y ese refinamiento llegaría hasta la ciencia. No todos hacemos ciencia, y nos interesa hacer ciencia, pero podemos tener conocimientos sobre la realidad muy refinados. Mi profesor Hyman siempre nos decía esto: uno no puede pensar que la racionalidad es la racionalidad de las ciencias y matemáticas. Hay personas muy racionales que pueden ser cocineros, pueden ser zapateros, el zapatero que está interesado en buscar nuevas técnicas, que se pregunta cómo coser el zapato mejor para que no se despegue la suela, que piensa qué cosas se le puede echar al cuero para que mejore y no se dañe tanto.
es un zapatero muy racional, ¿no? Que se hace preguntas, que trata de buscar respuestas, que examina las soluciones que se plantea, las examina y observa y ve qué cambios hace. Y esto es una conducta racional, ¿no? Bueno, con la estética sucedería lo mismo. La estética, todos tenemos las facultades estas inferiores. Cuando he dicho, valga que Baumgarten está creando esta ciencia, lo que supone es que siempre ha existido, él lo que está es como articulándola, ¿no? Está diciendo, esto existe, ¿no? No es que la gente antes no lo pensaba, no, es absurdo que lo pensara así, es que ahora va a pensar estéticamente y antes no. Entonces todos tenemos estas facultades, lo que pasa es que muchos no las cultivan, ¿no? Muchos no se preocupan por digámoslo así, afinar los sentidos, es decir, esta estética empírica, digamos, acostumbrar, por ejemplo, los sentidos a la percepción de la belleza y tampoco, posiblemente, menos aún, las formas críticas para evaluación, pero todos finalmente terminaríamos cuando pensamos algo como bello, aunque sea muy intuitivamente, aunque sea muy ingenuamente, decirlo más bien, percibiendo una perfección, una idea de perfección, y al mismo tiempo entonces por ello pensándola como agradable y por lo tanto bella, ¿no? Ahora, esas facultades se pueden refinar efectivamente y nos producen una experiencia mucho más rica. Pero Baumgarten aquí, y esto creo que es una forma positiva de este conocimiento inferior, la lógica, vamos a decirlo así, como le he señalado, y la ciencia finalmente supone un adiestramiento mucho más riguroso y más sistemático. La estética nos permitiría no solamente conocimiento de los objetos sensibles que se traducen en la experiencia de la belleza, sino nos permitiría, por ejemplo, esto que él señalaba, yo les decía ahorita con lo de la poesía, una formación cultural que no necesariamente tiene que pasar por ciencia, ¿sí? Y que sin embargo supone una formación. Me explico un poco en esto. Uno puede pensar en esto, la educación suena como un poco sistemático. La formación que se le puede dar a un niño en la apreciación de la belleza musical, por ejemplo, ¿no? Poniéndolo a escuchar música, ¿no? No escuchar música de pasada, y no escuchar mala música, sino escuchar buena música. Con buena música, yo quiero señalar cosas buenas y bellas, ¿no? Y aquí obviamente los criterios son amplísimos, pero en el que no entra Bad Bunny, por ejemplo, definitivamente. Pero entonces, digamos, uno puede conocer muchas personas que sin ser estetas como están formándose ustedes, tienen muy buen gusto musical, muy buen gusto sobre plástica en general, buen gusto sobre la belleza natural incluso, ¿no? Es decir, la cultura no pasa por la sistematización técnico-científica, vamos a decirlo así, sino supone el contacto con la belleza o con la fealdad y en ese caso la incultura o no sé cómo llamarlo, la barbarie. Alguien decía una vez de las dificultades de nuestros tiempos, por no ponerle mayores caracterizaciones, que se ha perdido un gusto social que existía en esta sociedad, pues no, había como mucho más refinamiento en la apreciación de la vida cotidiana. No estoy hablando de museos y cosas así, que también lo había, por cierto, mucho más. Pero había una forma, no sé, incluso en las mismas formas de vestir y que todavía se conserva mucho esto en Venezuela, ¿no? En Venezuela todavía uno ve a la gente tratando de vestirse bien y vestirse... Y aquí hay una cultura estética, ¿no? Y una formación cultural que me parece importante. La gente se cuida todavía,
digamos, son resaltantes estas personas donde ya no importa nada esto, ¿no? Entonces uno las destaca. A eso me refiero y a lo que creo que Baumgarten tiene un espacio como muy importante para mostrar que esta ciencia que parece como menor, o bueno, él siempre la muestra como secundaria, secundona, también abre la posibilidad a una amplitud mucho más grande que la ciencia, las formas lógicas, que son mucho más particulares. Bien. Baumgarten habla de esta idea de la belleza del conocimiento. Y esta belleza del conocimiento habla de esta belleza reflexiva, de esta belleza crítica, ¿no? No solamente, digamos, la belleza es esta forma perceptiva, donde evidentemente la hay. Y en este sentido lo vamos a ver, aquí hay y me permito otra vez relacionarlo con Kant para que lo tengamos por ahí guardado. Esta idea que Kant señala que no hay belleza en el pensamiento. Los pensamientos pueden ser armónicos, pueden ser coherentes, pueden producirnos satisfacciones, pero no hay belleza porque la belleza siempre es sensible, ¿no? De modo que si hay conocimientos bellos, en el caso de Baumgarten, es porque hay conocimientos sobre fenómenos, sobre sensaciones, sobre seres sensibles. El fin de la estética es la perfección del conocimiento sensitivo en cuanto tal. Y aquí está la idea de perfección como cultivo, ¿no? De perfección como cultura del conocimiento sensitivo. Este conocimiento sensitivo que es muy amplio y en el cual todos pueden disfrutar de la estética. La estética como ciencia, esta filosofía poética de la que hablaba al principio, supone el esfuerzo por cultivarlo. Y esto, de nuevo, estamos en la idea fundamental del proyecto ilustrado. Vamos a tratar de mejorar aquellas cosas que naturalmente tenemos. Naturalmente tenemos un deseo de bien, de vivir bien y de tratarnos bien y que los otros nos traten bien. La moral va a tratar de hacer que esto sea mucho más adecuado, mucho más convincente, que tenga mucho más sentido. La política es esto también. Todos, digamos, los humanos tenemos relaciones sociales por naturaleza. La política va a tratar de hacer esto, el arte político o la ciencia política, arte en el siglo XVI y XVII. Aquí ciencia política sea la posibilidad de tener sociedades mucho más justas, mucho más libres. Esto va a dar lugar finalmente a la Revolución Francesa. Pero también está la idea esta de la belleza o la estética como posibilidad de refinar este conocimiento sensible que todos tenemos, ¿no? El conocimiento sensitivo es, según su denominación más acabada, el complejo de las representaciones que subsiste bajo la distinción. Si quisiéramos considerar ahora con el intelecto la belleza y la elegancia solas o la deformidad sola, de esto que existe como un espectador de gusto erudito a veces intuye, la distinción necesaria para la ciencia quedaría como sepultada bajo la masa de encantos o de máculas genéricas por su diversidad de clases específicas y numéricas. Es decir, esto que decíamos, la belleza o la sensibilidad sería inmensa. De lo que se trata es la de la posibilidad de esa inmensidad reunirla bajo ciertos principios, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que la diversidad de fenómenos que percibimos y que nos bombardean cotidianamente podamos entenderlas y disfrutarlas y cultivar esas formas de percibirlas en primer lugar y después entenderlas de forma más refinada? Por tanto, elucidaremos primero la belleza en la medida en que es común a casi todo conocimiento sensitivo bello, universal y ecuménico con su opuesto. Y entonces están estos tres principios. La belleza del conocimiento sensitivo universal será la concordancia de los pensamientos entre sí hacia una unidad que resulta un fenómeno en la medida en que hacemos abstracción de su orden y su signo. La belleza de las cosas y de los pensamientos que debe ser distinguida de la belleza del conocimiento, de la cual es parte primera y principal.
así como de la belleza de los objetos y de la materia, con la cual a menudo y malamente se la confunde a causa del significado corriente de la cosa. Las cosas feas, está aquí además, pueden ser concebidas en cuanto tales de manera bella y las más bellas de manera fea. La primera, y aquí por esto hablaba de Diderot un poco más arriba, es esta unidad que resulta del fenómeno. La primera cosa que tiene que tener lo bello es unidad. Y ustedes, por supuesto, veremos, o digamos, tenemos esta idea de, bueno, ¿qué es esta unidad? La unidad es que suponga un sistema, digamos, una relación de fenómenos que sea cerrada, vamos a decirlo así. Cuando digo cerrado no quiero decir que sea cerrado, que no encerrada en sí misma, sino que suponga un sistema en sí mismo, cerrado por sí mismo. Y si ustedes se dan cuenta, esto es un poco lo que veíamos con Diderot. La idea de relaciones es que las relaciones que se dan en aquello que es bello, suponga unas relaciones completas, es decir, que no le falte nada, que no falte, que no sea incompleta, ¿no? La idea de unidad es esto, de un conjunto de fenómenos que no suponga una incompletitud. Y entonces esto va a abrir aquí un tema que va a ser muy importante en la estética posterior, que lo bello supondría algo que que se define solamente por sí mismo y no se define en función de otra cosa. Para pensar una unidad tiene que pensarse algo de completitud y no dependencia de otra cosa. Y esto va a ser me encanta, es fundamental, pero en buena parte de la estética del siglo XIX y del siglo XX incluso está esta idea de la unidad como algo que permite pensar lo estético en sí mismo y no en función de... Es lo que lo haría estético. Si no, se convertiría en algo bueno o en algo agradable, diría Kant. ¿No? Y no supone unidad, sino una relación con otra cosa. Y bueno, esta distinción, esta relación que captamos, esta concordancia de los pensamientos entre sí, que supone un reflejo de la concordancia de las cosas, digamos, es producida por fenómenos, es uno de estos cánones, pero si fíjense, no es un canon en el sentido en que es algo que podamos determinar empíricamente, aquí está la unidad, sino que nos parezca en el sentido, y por eso estamos hablando aquí de la belleza como conocimiento, que nos parezca que forma una unidad completa entre sí. Y esta, como lo decíamos ahorita, esta forma de comprensión es comprensión de esta razón estética, ¿no? De esta racionalidad, de este análogo de la razón que supone la estética en cuanto a teoría. Después está el orden, la belleza del conocimiento sensitivo universal, puesto que no hay ninguna perfección sin orden, es la concordancia del orden en el que meditamos, valga la pena resaltar la meditación, porque supone esta idea de que nosotros pensamos el orden no lo captamos en sí mismo, como tampoco captamos la unidad, sino la reconstruimos racionalmente y vemos que este conjunto de fenómenos que se nos muestran parecen ordenados, ¿no? Pero, ¿te acuerdan esto que veíamos con Diderot? Incluso una acumulación de piedras puede terminar pareciéndole a alguien que tenga la capacidad de percibir relaciones, una cosa bella, ¿no? Hay belleza ahí porque hay relaciones en algo que no parece tenerlo. De modo que, si nos damos cuenta, aquí está la idea de que estos criterios generales, unidad y orden y significación, que es el último, suponen esta idea de reconstrucción estética en nosotros. Y nos encontramos con lo mismo que habíamos señalado con Diderot. Todos vemos relaciones, en el caso de Diderot, y esas relaciones producen belleza en nosotros. Todos podemos captar unidad, orden y significado, pero en la medida que tengamos más cultura, tenemos más posibilidad, en primer lugar, de captar en otros fenómenos un orden que no era nada evidente,
y que no era evidente para, digamos, esta primera elaboración ingenua, vamos, de la belleza, y cultivo también nos permite determinar entonces formas de orden que sean muy distintas, y vamos a decirlo así, no es el término adecuado, pero muy contrarias a los órdenes inmediatos. Lo que quiero señalar con esto es, podemos inmediatamente ver algo como sin unidad y sin orden, y con el cultivo del gusto estético, o el gusto en el sentido crítico, de esta ciencia estética, podemos ver orden donde no se veía, y podemos entonces, por lo tanto, contemplar belleza. Esto nos muestra, y aquí subrayo lo que había señalado al principio, la idea de una ciencia estética supone la posibilidad de sistematizar los conocimientos que ya tenemos naturales. Y la idea de esta forma de ilustración es refinar, ilustrar, iluminar en qué consiste nuestra forma de relacionarnos con lo real para hacerlas mejores, para hacerlas, y para que suponga finalmente una vida mucho más adecuada, en este caso de una vida mucho más bella, ¿no? Yo creo que esto es un poco, ustedes están viendo con Fabiola, me imagino que las cartas para la educación estética. Las cartas para la educación estética es parte, uno podría pensar, bueno, evidentemente tienen un origen aquí, pero supone este proyecto, ¿no? El insistir de Schiller en esta educación estética que me permita finalmente tener una vida más adecuada, ¿no? Y esto supone una cosa que tenemos naturalmente. Schiller lo que quiere convertirlo es en el estado fundamental humano, ¿no? Y entonces supone la posibilidad de establecer relaciones sobre la realidad y con nosotros mismos, y mediaciones que no tenemos, que son difíciles de construir naturalmente. En este sentido, porque esta es parte, como lo repito, del proyecto ilustrado, de lo que se trata es de una cosa que tenemos naturalmente, cultivarla para permitirnos, en este caso particular, la posibilidad de determinar de forma mucho más amplia, como lo dice aquí arriba, universalmente, cosas mayor belleza, ¿no? La belleza del conocimiento sensitivo universal, esta es la tercera, puesto que designada, no la percibimos sin signos. La concordancia interna de los signos en su orden y con las cosas, los fenómenos. La belleza de la significación en cuanto a discurso y elocución, cuando el signo es lengua o habla, y simultáneamente acto cuando el habla es a viva voz. Y aquí las tres gracias ecuménicas del conocimiento. Es decir, la otra forma, si las otras ya decíamos que suponen conocimiento, porque comprender la unidad y comprender el orden no están simplemente en lo inmediato, pueden estar ocultos en lo que no parece ni unitario ni ordenado, pero puede haber un orden. La significación supone efectivamente darle sentido, es decir, darle significado, y supone esta idea de signos y tratar de entender los signos que significan, ¿no? Y esto es, digámoslo así, evidentemente mucho más, lo dice Baumgarten, mucho más hermenéutico. La belleza supone finalmente una hermenéutica que implica entender cuál es el sentido de la cosa que me parece bella, porque es perfecta y me produce placer, ¿no? ¿Qué significa? Y qué significa no supone necesariamente sentido cerrado, pueden significar sentidos que nunca concluyen. Esta es la teoría de Gadamer del significado, que supone que nosotros concluimos el significado de la cosa, de la obra de arte, pero supone esta idea, ¿no? Fíjense que aquí hay un rasgo como mucho más intelectual de la significación, con la significación que supone finalmente buscar sentido, ¿no?
Y aquí hay una característica muy, muy intelectual, ¿no? Yo les puse en este texto, que se lo voy a echar la última revisada antes de subirlo, por ejemplo, estos errores. Estas son reflexiones filosóficas acerca de la poesía, que es el texto este que, como le decía, es embrión de... que me permito leer el final. Fíjense, aquí hay una idea que me parece interesante. Está hablando del gusto. Así procederé a explicar le goût de los franceses como aplicado solamente a los sentidos. Solamente gusto en el sentido de, que lo veíamos en Burke también y en Addison. Gusto en el sentido de sentir. Es indudable que la expresión francesa y su ascripción a los sentidos es similar a la de los hebreos. Hay unos caracteres hebreos que no es imposible repetirlo. Y a la de los latinos, loquere ut et videam, o a la sociedad italiana, el buono gusto. Algunas de estas maneras de hablar pueden aplicarse también a locuciones sobre el conocimiento distinto, aunque sin embargo nosotros por ahora no queremos entrar en esto y los voy a llevar al final donde quiere llevarlo. Pero fíjense que está esta idea de empezar por los sentidos, pero terminar en conocimiento, ¿no? Un conocimiento distinto en el sentido que sea distinto del de la lógica, pero que tenga un ámbito propio. Esto es el final de lo que señalaba Baumgarten, y lo leo. La filosofía poética, según lo dicho en nuestro parágrafo 10, es la ciencia que dirige el discurso sensible a su perfección. Esto lo habíamos dicho más arriba. Más como nosotros al hablar tenemos estas representaciones que comunicamos, la filosofía poética supone en el poeta una facultad sensible inferior. Es decir, supone una facultad sensible y por lo tanto, como es sensible, es inferior porque no es la mera razón. Sería ciertamente tarea de la lógica, en un sentido amplio, dirigir esta facultad para el conocimiento sensible de las cosas. Pero quien conoce nuestra lógica llegaría de repente a saberlo en el estado actual de las cosas. Sería realmente ocasión de preguntarse, ¿es que la lógica deberá reducirse a los estrechos límites que su misma definición implica, considerándola bien como una ciencia que trata de conocer algo filosóficamente quiere decir racionalmente, científicamente, bien como una facultad cognitiva superior encargada de dirigir el conocimiento de la verdad? Esta es la lógica y la filosofía. En ese tiempo, recuérdense que lógica y filosofía y ciencia no se distinguían mucho. Y entonces, cuando habla aquí de algo filosóficamente, es un conocimiento que sea racional, científico, racional en sentido estricto. Es claro que entonces se daría ocasión a los filósofos de buscar por su medio y con preciada recompensa artificios que sirviesen para perfeccionar y aguzar sus facultades inferiores de conocimiento. Y aquí está esta idea de nuevo de hacer el esfuerzo por ilustrar estas facultades inferiores y que pueden mostrarse oscuras. Es decir, esto que puede quedar, si no se le ve la mirada desde el conocimiento, finalmente desde la razón, determinar este espacio de darle el nombre, darle categoría, ponerlas, que es la idea de Baumgarten, dentro del sistema de la razón, estas que son facultades inferiores y que quedarían, digamos, incultas y quedarían, digamos, sin poder entrar en el proyecto ilustrado si no se dejan, si se dejan naturales ahí, digámoslo así. Entonces, fíjense que de aquí de lo que se trata, que es lo que hace Baumgarten, es dentro del sistema de la razón, que es fundamentalmente un sistema lógico, abrir el espacio de estas facultades inferiores, que no pueden ser iguales, sino son análogas al de la razón, pero la misma razón en esta forma de conocerse a sí misma y tratar de entender sus distintas experiencias para desarrollar, primero para abrir el campo en cada una de ellas. Esto es lo que hace con la estética, lo que va a hacer con la moral y lo que ha hecho desde hace tiempo con el entendimiento. Y entonces abrir estos espacios para, en última instancia, cultivarlos, en última instancia, refinarlos y en última instancia que nos permitan, que es la gran idea del proyecto ilustrado, tener una vida más adecuada, una vida más satisfactoria, una vida más plena y una vida fundamentalmente más libre, ¿no?
artificios que sirviesen para perfeccionar y abusar sus facultades inferiores de conocimiento, aplicándolas a sí mismo más felizmente en provecho de todos. Fíjense que aquí hay un ideal eudaimonista, para hablar como los griegos, de felicidad, ¿no? Eudaimonía se traduce por felicidad, pero no quiere decir inmediatamente felicidad como la entendemos nosotros, que es un sentimiento como muy, muy particular, sino es algo así como eudaimonía significa como el daimon, estos espíritus, como buen espíritu, como buena forma de vivir, como buen estar viviendo, algo así. Vivir bien consigo mismo y con los otros. La eudemonía en Aristóteles es fundamentalmente social, comunitaria. Y entonces esta idea habría que buscar el término alemán, de vivir felizmente, supone esta idea de vivir mejor todos, ¿no? Pero puesto que la psicología de sólidos principios, no dudamos que pueda admitirse provechosamente una ciencia que dirige la facultad cognitiva inferior para el conocimiento sensible de las cosas, y esto supone fundamentalmente el conocimiento de la belleza. De modo que tenemos un poco lo que habíamos dicho con los empiristas, tratar de rehacer o reordenar el mapa de nuestras facultades para este territorio que está como poco explorado y poco definido, lo que quiere hacer Baumgarten, que es en el caso del sistema de las ciencias, darle un espacio sistemático, y por lo tanto sistemático, nosotros siempre lo vimos a la idea de sistemático, es que pueda ser desarrollado y que pueda ser cultivado y que pueda prosperar en nosotros de forma mucho más, digamos, ordenada, de forma mucho más, porque la conocemos, porque la hemos entendido, y nos permite entonces finalmente el cultivo, que es la última idea principal de la ilustración. La ilustración supone cultivar nuestras facultades, como repito, que ya son naturales en nosotros, mejorarlas, refinarlas. El siglo XVIII es un siglo de refinamiento frente vamos a verlo, el romanticismo, ustedes ya lo están viendo con Fabiola seguramente, que es más bien huir de la cultura, y esto es una reacción contra este refinamiento cultural ilustrado del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay como una huida de esto, que nosotros tenemos mucho, y de ahí que siempre nos para un poco los pelos la idea de cultivo, de ilustración, de sistematicidad, de refinamiento, y bueno, todavía estamos, estos pensadores son todavía sistemáticos, la idea de sistema después de Hegel se terminará de derrumbar. Después del idealismo alemán. El idealismo alemán es como el último gran hálito de sistematicidad. Pero todavía estamos en plena ilustración que quiere mostrar esto, ¿no? La posibilidad de refinar lo humano para, por cierto, hacerlo mucho más feliz, más completo, más vital, pero no con el vitalismo desenfrenado, vamos a decirlo así, del romanticismo. No sé, quisiera escucharlo, dudas, preguntas. Te iba a preguntar, no sé si soy yo, sabes, atando cabos que no son, pero en esta última parte pensé mucho en un par de textos de María Zambrano que leí en algún momento en teoría literaria, que eran justamente sobre filosofía y poesía, claro, pero ya como desde una lectura, bueno, distinta, obviamente, sí. Pero sí tenía como ciertos puentes, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Porque María Zambrano lo que quiere es un poco en ese texto, yo tengo tiempo sin leerlo, pero esta cosa de pensar filosóficamente a través de poesía y de imágenes también, ¿no? Me parece que hay esta idea. Y sí,
En el caso de María Zambrano, me parece que es mucho más, vamos a decirlo así, hay una pretensión mucho más amplia que la de Baumgarten, porque quiere poner la idea de la poesía, que esta es una idea que ya tenía Heidegger también, ¿no? Yo creo que, no estoy seguro, pero si María Zambrano lo tiene un poco de Heidegger, de pensar que la verdad se da más por la corriente, por la poesía que por la filosofía, ¿no? Y por el sistema. En ese sentido, Zambrano, sino, bueno, Heidegger, pero Nietzsche también, ¿no? Nietzsche también está mucho en un esteticismo que se cree, que se piensa mucho más adecuado que la filosofía, ¿no? Pero piensa en esto, para Heidegger, lo importante del arte, y arte significa la pintura de Van Gogh o la poesía de Hölderlin, es que nos develan la verdad de forma mucho más evidente que la filosofía y que la ciencia y que me muestran finalmente el ser de una manera más profunda. Esto no se puede ver en Baumgarten, ¿no? Baumgarten todavía es sistemático, ilustrado y piensa que en la razón, en la lógica, está el verdadero saber. Sí, más bien como que se opone, ¿no? A eso. No, pero fíjate que está esto, lo que pasa es que siempre es menor, la estética es una ciencia menor, pero trata un poco de hacer esto, es decir, de llevar, finalmente esto, uno podría pensarlo en la idea de la verdad, hay una verdad también en la estética, lo que pasa es que es distinta a la verdad de la lógica, ¿no? Claro, Y hay que tratar de determinarlo, ¿no? Por ahí va la cosa. Lo que va a hacer Zambrano, yo creo que Nietzsche y Heidegger, es invertir esto y decir, la verdad más importante es la que me da la poesía o la que me da el arte, ¿no? La que me da la pintura. claro. Sí, no, yo también, o sea, tampoco he vuelto a ese texto desde hace mucho tiempo, pero fue como una de las cosas que me surgió ahorita en esta última parte. Sí. Tendría que volver a echarle un ojo Sí, también. yo le voy a echar un ojo a ver qué relación hay con Heidegger, ¿no? Porque, Sí, no creo que, porque no Heidegger estoy sí lo segura tengo, si lo cita y todo en algún punto, probablemente sí, sí. es muy probable, sí, porque además ellos se formaron, esos españoles de esa generación, se formaron mucho en ¿Quién, Ortega, ¿perdón? quién es ella que no la sé? Hola, profesor, hola, Vale. ¿Cómo está? María Hola, Zambrano. Claudine. Que estoy Eh, viendo que me interesó buscarla, escuchándolos a Búscala, ustedes. además este texto es Hola, bellísimo. Yo no recuerdo mucho, pero recuerdo la belleza inmensa que tiene. No, sí, ok. es de verdad que es un texto precioso. Yo creo que fue uno de los que cargué más durante la carrera porque de verdad Eh, tenía una prosa muy bonita, además, ¿no? Muy citable, como quien dice. No, y además tiene esta cosa muy bella, yo creo que esta idea de pensar poéticamente eh, es fundamental. Esto lo va a tener, bueno, Gadamer también como buen alumno de Heidegger, esta idea de la verdad del arte, que es uno de sus temas fundamentales, ¿no? Y el arte da verdades, por lo menos existencialmente más importantes que las verdades de la ciencia, ¿no? Un poco una tesis de Gadamer. Pero que hay un rezago de esto también, porque bueno, Gadamer también es muy lector de Kant, del Kant estético, de la crítica del gusto, y que esto supone, digamos, formas existenciales, experiencias muy importantes en nosotros, como sucede en Kant, ¿no? En Kant la estética no da verdades, pero propicia la posibilidad del pensamiento, no el pensamiento sistemático, sino el pensamiento como más abierto y que finalmente es posible más interesante. Sí, algo de esto también, ahorita pienso que en Zambrano como que había algo de esto, ¿no? O sea, pensar poéticamente permite pensamientos distintos al de la filosofía sistemática y por lo tanto en última instancia como más vitales, ¿no? Vitalmente más interesantes. Pienso en Heidegger. Heidegger al final se refugió mucho en Hölderlin, porque él decía ya que ya la academia, los académicos no piensan, digamos, están como muy metidos en la cosa sistemática, en la cosa de orden y terminan sin pensar
Entonces, bueno, hay que como que salirse también de la academia, no piensa. ¿Qué es lo que él dice en ese texto que se llama Finales, Heidegger? ¿Qué significa pensar? Y dice esta cosa muy, las ciencias no piensan, ¿no? Fíjense, aquí sí es contrario a Baumgarten, ¿no? Digamos, porque las ciencias no se piensan a sí mismas, no se piensan sus límites, no se piensan su... entonces el verdadero pensamiento tiene que andar por otro riel, por otro lado, y él pensó que era la poesía, Helderlin, sobre todo. Pero aquí un poco lo que quiere hacer Baumgarten es en el sentido contrario, porque lo que quiere es un conocimiento que es como muy intuitivo y que lo tenemos más o menos todo, tratar de sistematizarlo lo más posible, porque piensa que así puede ser reconocido y cultivado, y que esa es la ilustración, pues, ¿no? La ilustración es nuestra forma, digamos, nuestras formas naturales, mejorarlas, embellecerlas, refinarlas, etcétera, para hacerlos mejores hombres, ¿no? Ese proyecto efectivamente colapsó y colapsó por muchísimas razones, pero entre ellas porque la Revolución Francesa es un ejemplo de esto, era la máxima representación de la ilustración y terminó produciendo el terror, pues, ¿no? Y el horror, negándose a sí misma. De modo que lo que pudo parecer como la gran culminación del esfuerzo ilustrado, que sobre todo los ilustrados franceses, la revolución se cultivó en los salones de estos donde estaba Diderot, etcétera, terminó en esta cosa terrible, ¿no? De la revolución. Pero bueno, nada, eso seguramente lo ven mejor con Fabiola que conmigo. Nosotros vamos a seguir con la ilustración porque además yo creo, el otro día que teníamos una reunión del diplomado y Carmen Alicia me decía, bueno, es que a ti te deben de ver como un viejo, pues así hablando de cosas, había como una ballena varada ahí en una playa. Y bueno, sí, gracias por el piropo y No, tal. eso. Pero, no, estoy bromeando, por para supuesto, nada. Pero pero yo creo en la ilustración un poco también. Somos ilustrados de alguna forma. Sí, Sí. pero bien, querías decir algo. no, ¿Aló? que para nada lo vemos así, que no, Gracias. que no, que cero. No, nunca Gracias. lo vemos así, nunca en ninguna de las clases que he tomado Vale. para Muchas nada, al gracias. contrario. Muchas gracias. Sí, más bien esto nos ayuda a entender otras cosas, profesor. Claro, no, bueno, porque para eso está pensado esto así, pues, Sí, ¿no? claro, Eh, eh, claro. pero además yo creo, Teresa, que nos ayuda no solo a pensar, digamos, a entender mejor otras cosas, sino a entendernos mejor a nosotros mismos. Nosotros También, somos, exactamente. la modernidad es la pelea entre estos dos grandes, vamos a llamarlo así, espíritus, la romanticismo e ilustración, y siempre estamos en esto, ¿no? Porque lo tenemos Sí. metidos en nuestra sangre espiritual, vamos a decirlo así. Somos Sí, ilustrados es y somos románticos. la lucha eterna entre lo barroco y lo clásico. Sí, esa es otra forma de verlo, pero a mí me parece que es ilustración y romanticismo. Es decir, Ya es más próximo a nosotros, sí. y se expresa, digamos, más en momentos como muy importantes. Pero estoy hablando muy contemporáneamente. Jürgen Habermas, posiblemente el filósofo vivo más importante, piensa que lo que hay es que concluir la ilustración, que la ilustración no está concluida, no está terminada, pero hay que pensarla de otra forma, además, no se puede pensar bajo Claro. el proyecto del científico natural, algo así, y debe incluir estas oscuridades que la ilustración dejó por fuera. Pero si ustedes en algún momento que tengan tiempo, hay un diálogo muy importante en ciencias sociales, creo que en la cultura, entre Habermas y Gadamer. Ese diálogo es entre un romántico, Gadamer se define a sí mismo,
y un ilustrado que es Habermas. Y lo que hacen es determinar finalmente, si la hermenéutica funciona como una forma liberadora ilustrada, que es lo que quiere Habermas, o funciona como una forma de cultura sumida en la tradición, y lo que quiere hacer es de esas tradiciones una forma, digamos, refinada de entenderlas, vivirlas, y que nos permita pensar hacia el futuro. Pero el proyecto de la modernidad. Ese texto es eso, ese texto, esa disputa es romanticismo e ilustración, con unos tipos súper chéveres que además no se caen a piñas entre ellos, sino discuten súper amablemente, ¿no? Está Pero bueno, interesante. ese como muchísimos otros más. De modo que nada, las ballenas nadan todavía, pues, ¿no? No, eso están en mar adentro. Sí, sí. Pero ya va, profesor, usted está diciendo que se reconoce como un ilustrado más que como un romántico. Cónchale, yo creo que sí. Ay, yo pensaba que era más romántico. Debe ser que de usted ha aprendido más sobre los románticos. No, el romanticismo es fundamental y me gusta mucho. Lo que pasa es que el romanticismo hay una cosa que me parece ahí como, que hace poco de Jung, pero hay unas sombras ahí que me atemorizan mucho, ¿no? Claro, Más subjetivo. Esas sombras son las que a mí me gustan, profesor, imagínese. Pero es que esas sombras, por ejemplo, es también, seguramente no son las tuyas, pero es el nazismo, por ejemplo, ¿no? El nazismo es un movimiento romántico, fundamentalmente, ¿no? Es verdad. Además ellos, conociendo esto, eliminaron, bueno, no pueden eliminarlo, porque Kant es muy importante, pero pusieron a Hölderlin, bueno, hicieron además Nietzsche, que lo bautizó la hermana de Nietzsche, que no era nazi, pero lo puso como nazi. El chavismo es romántico, ¿no? Volver al origen, volver a la esencia venezolana. Los nacionalismos. Sí, totalmente, es verdad. No lo estoy viendo. Esta cosa pasional, pero ojo, Claudine, no, romanticismo no es eso solamente, ¿no? No, profesor, lo que pasa es que le voy a explicar. Cuando me dio Kant, por fin yo lo pude entender, y por eso quizás lo identifico, ¿sabes? Porque como he recibido de usted y como he aprendido mucho sobre eso, quizás lo tomé con la pasión como me lo explicó, lo recibí. Entonces, claro, es algo que es como yo lo he percibido, como profesor lo dio como con mucho afecto. Sí, bueno. Bueno, en ese sentido sí, esto me apasiona. A mí Ahora me falta que me enseñe de los ilustrados, que en eso entonces estoy. Está Baumgarten, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, vamos a ver entonces la clase que viene, otro ilustrado, que es Lessing con el Laconte. Yo lo pongo en los textos ¿qué es esta distinción entre las artes poéticas y las artes plásticas, vamos a decirlo así, entre la pintura y la poesía? Y cómo suponen dos formas distintas, dos lógicas distintas, vamos a decirlo así, ¿no? Que no deben mezclarse, deben separarse. Entonces se pone una discusión con Winkelmann, que claro, no podemos leer la historia de Winkelmann, que es una monstruosidad inmensa. Pero bueno, ahí hay algunas coordenadas para que se entienda. Este es un gran texto muy importante y que fue muy importante para estos pensadores, ¿no? Y para Kant en particular. De modo que nada, muchísimas gracias pues por su atención. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Gracias, profesor. Entonces, Gracias. nos quedan 3 clases, ¿no? ¿Sí? Bien, sí. Que son Lessing y 2 de Kant. Okay. Buenísimo. Chévere, gracias, profe. Bueno, que tengan buenas noches, cuídense mucho. La ciudad está complicadísima. Hasta luego. Hasta luego. Igual, Chao. estoy pendiente, profesor, también de pasarle lo que le comenté.